Pues Alfredo, quisiera que nos contaras un poco qué es Agencia F y por qué está en Colombia. Bueno, la agencia EFE es una de las 4 grandes agencias mundiales que han marcado siempre la comunicación en todo el mundo. En fin, aparte de los chinos, que ahora son masivos. Estamos AP, que es la estadounidense, Reuters, la inglesa, AFP, la francesa, y la agencia EFE, que es la agencia en español. Es la agencia que tiene el español como lengua madre, como lengua vehicular, y la que utiliza el español en todas partes del mundo. ¿Qué es EFE exactamente? Bueno, EFE en este momento pues somos 3.000 periodistas repartidos en 180 ciudades de 120 países, en todas partes del mundo, es decir, Oriente Medio, en China, en Afganistán y, por supuesto, en América Latina. Es decir, América Latina para EFE es la clave de su funcionamiento. EFE quiere ser una agencia española en España, pero una agencia latinoamericana en Latinoamérica, con 2 objetivos fundamentales. Uno es difundir en el resto del mundo todo lo que ocurre aquí, en Latinoamérica. Y 2 es conseguir que la agenda informativa de Latinoamérica la marquemos los latinoamericanos, que no nos venga impuesta desde fuera. Y eso se consigue solamente a base de dar información diferenciada, dar información distinta, de algo que imagino que todos habréis estudiado, que son las primicias y las exclusivas y los temas propios. Y eso creo que EFE lo está consiguiendo. ¿Y por qué en Colombia? Bueno, estamos en toda América Latina con una delegación fuerte en cada sitio, pero ninguna es tan fuerte como la de Bogotá. En Bogotá no solamente está la delegación que dirige Esther, con la que colaboraréis, sino también tenemos la Mesa de América, que es la Mesa América, es el equipo de personas donde toda la información que se produce en América va a Bogotá y desde Bogotá se distribuye al resto del mundo. Entonces, lógicamente, Colombia para nosotros es una plaza, no digo, esto no solamente es fundamental, porque desde aquí es desde donde se marca dónde va a ir cada noticia y cómo se va a distribuir. Para nuestro público, que es principalmente estudiantes, quisiera que nos contaras un poco cómo funciona una agencia de noticias. Bueno, es sencillísimo. Estamos donde hay un acontecimiento relevante, lo contamos desde el punto de vista de texto, de fotografía, de video, y lo repartimos al resto del mundo. Nosotros lo que tenemos es abonados, tenemos periódicos, medios de comunicación de todo tipo que son clientes de la agencia. Entonces los teletipos de la agencia, las fotografías de la agencia, los vídeos de la agencia van directamente al medio de comunicación. No vamos directamente al público, aunque tenemos una página web concebida solamente para que nos conozcan, pero nada más. No, o sea, ahí no está toda la información, es solamente una parte de la información. Porque el objetivo de la agencia es ir a los medios de comunicación para que luego sean los medios de comunicación quienes se acercan al público. EFE tiene una cosa que es muy importante, que es el tema del español, que antes no comenté, pero sí quería profundizar. Todas las agencias del mundo, o sea, el auge latinoamericano, el auge del español en todo el mundo es tanto, bueno, ya somos 500 millones, el segundo país que habla con mayor número de hispanohablantes es Estados Unidos, por ejemplo, y todas las grandes agencias tienen un servicio en español, que distribuye informaciones en español para sus abonados, sobre todo, obviamente, para los abonados de Latinoamérica. EFE también tiene un servicio en inglés, un servicio en árabe, un servicio en chino. Pero realmente lo que diferencia a la agencia EFE del resto de los grandes medios, de las grandes agencias de comunicación, todas son muy importantes, pero lo que nos diferencia es que nosotros tenemos un delegado, tenemos una oficina, tenemos un corresponsal, tenemos siempre una persona que habla español en cualquier país del mundo. De tal manera que si va el presidente Santos, por ejemplo, va a Afganistán, ahí va a tener un periodista de la agencia EFE que le va a preguntar en español. Y si va a Kazajistán, le va a pasar exactamente lo mismo, o a China o a la Conchinchina. En todas partes hay alguien de la agencia EFE que habla español. Y es un poco lo que nos diferencia de todas las demás. Alfredo, ¿qué busca una agencia en el profesional de periodismo y pensando que todos ellos son futuros profesionales de la comunicación y el periodismo? ¿Qué busca una agencia internacional en un profesional? Rigor. El rigor es clave. El rigor, la veracidad y la rapidez. La agencia lo que nos hace ser mejores es que somos más objetivos, somos muy objetivos, somos muy veraces. Es decir, es muy raro que la agencia dé una información que no esté perfectamente confirmada. Pasa a veces, siempre hay errores, pero si hay un error se rectifica inmediatamente por el teletipo en el mismo día, en cuanto se detecta. El rigor, la rapidez es clave. La rapidez, competimos con agencias que son también importantísimas, que tienen tantos medios o más que nosotros, y la única forma de que un periódico coja información de la agencia EFE en lugar de otros es, por una parte, con el rigor, veracidad, información propia, y con la rapidez. Es decir, un editor de un periódico
yo he sido editor de periódicos también. Muchas veces cuando llega la hora de cierre, hay que cerrar las páginas porque la rotativa te está llamando, metes la primera foto que ves, la primera crónica que ves, porque dices, bueno, esta es la que me permite cerrar la página y poder enviar ya el periódico a máquinas. Y en ese sentido, EFE creo que al menos en América Latina tiene muchas ventajas sobre los demás, porque estamos más próximos a todos vosotros. Es decir, para mí es muy sencillo estar en Colombia o estar en Nicaragua, yo me siento en casa. Para alguien que viene de Reuters, que viene de France Press, es más complicado. Alfredo, háblanos un poco de la exposición que traemos con Agencia EFE y Uninorte en el marco de la Cátedra Europa. Bueno, la exposición es un recorrido por toda la historia de los últimos 75 años. EFE tiene 75 años. Sabéis que EFE surge en el año 40 en España, la funda el régimen franquista, nada más acabar la Guerra Civil Española. Y desde entonces siempre ha tenido una clara vocación latinoamericana. Entonces EFE en estos 75 años ha profundizado muchísimo en Latinoamérica, y la exposición lo que hace es contarte los acontecimientos más importantes que se han producido en España y en Latinoamérica y en Colombia, evidentemente, en estos años de vigencia de EFE. Es curioso, vais a ver dos fotos muy curiosas al principio de la exposición. Son dos fotos de la entrevista que hubo en el año 40 entre Franco y Hitler, en la que Hitler pretendía que España entrara en la Segunda Guerra Mundial. Franco dijo que no. Fue una reunión tensa, durísima, y salieron los dos muy cabreados, salieron enfadadísimos. De hecho, en la imagen original se ve a los dos calicontecidos y muy disgustados. Claro, hablamos de una dictadura militar, hablamos además de una dictadura militar surgida de una guerra civil y el primer año de dictadura. Entonces, los censores de la época decidieron que Franco estaba feo. Entonces lo que hicieron fue modificar, o sea, cortaron las cabezas, pusieron cabezas nuevas, a Franco le hicieron más alto y era bajito, le pusieron más alto para que pareciera tan alto como Hitler, sí, con la mano en alto para que pareciera también que estaba en plan triunfal, y sonriente. Entonces, de donde estaba con una cara de ajo, sale con una cara sonriente. Y Hitler también estaba con una cara más agradable que la que tenía al salir de verdad de la reunión. Y luego tenemos otro detalle muy curioso: a Franco le habían puesto una medalla militar alemana, se la cambian y le ponen una española. Es el primer caso de Photoshop de la historia. Y por supuesto es el único caso de que esto que ha habido de la agencia de manipulación ha sido una noticia. Está ahí, hombre, por su interés histórico. Es curioso que se detecta cuando tenemos un archivo de 17 millones de negativos. Entonces estamos en proceso de digitalizarlo, y se descubrió al digitalizar. Entonces, bueno, como decía, esta fotografía se incluye, y yo la destaco siempre, por eso, porque es el primer foto de la historia, y porque también evidencia lo que EFE no ha vuelto a hacer nunca y lo que EFE no va a hacer nunca, que es manipular una información. El resto, bueno, tiene fotos simpaticísimas de todo tipo. Esta Cantinflas del vestido de torero, que es una foto muy divertida. Tienes también fotos curiosas, el Che Guevara, en plena dictadura franquista, en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, formamos un puro. Lo cual es muy notable porque, claro, imaginaos, un régimen castrista que siempre se llama mal con el régimen franquista, y sin embargo el número 2 del régimen estaba en España. Lo cual también te demuestra una clave que también es importante para la agencia, que son las estrechas relaciones que ha habido siempre entre todos los países de Latinoamérica y España, por motivos culturales lógicos, pero luego después también por temas sentimentales y por temas históricos y por temas de una afinidad que está muy por encima del régimen político que está en cada país. Imágenes fuertes, pues tenemos ya viendo el tema de Colombia, pues imaginaros, no sé, desde la muerte de Escobar, imágenes de la guerra. Imágenes de una tragedia que en España nos conmovió profundamente. Estos son muy jóvenes, pero fue una erupción de un volcán y una niña que murió ahogada después de una agonía de varios días. Amaya, es una foto impresionante, y ahí me recuerda cuando yo vi eso en televisión. Estábamos todos impactados en España con aquella niña, que fue un valor impresionante. Incluso ahora me emociono todavía cuando lo cuento. En fin, hay también fotos agradables, fotos muy simpáticas. Hay una foto de nuestro compañero Ricardo de un festival de caballos, en el festival Queyú, ¿verdad? Me dijiste. Cuayú. Soy un desastre para estas cosas. Y bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Pues hay fotografías que han sido también premios Hay una mundiales. foto muy para nosotros acá, muy representativa, y es Falcao celebrando el gol de la victoria, pasando
Pasando de eliminatorias, se me olvidaba el término de eliminatorias al Mundial. Yo prefiero hablar de James, más que de Falcao. Sí, sí, lo lamento muchísimo. No sé quién ha hecho la selección de las fotos. No he sido yo, obviamente, pero si lo hubiera hecho, habría salido James y no Falcao. Falcao estuvo en el Atlético de Madrid y James está en el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo. Aquí hay muchos hinchas del Barça también. Fuera. No alcemos la mano, por favor, para evitar aquí conflictos. Cuidado, estoy viendo conferencias que he empezado preguntando ¿quién es del Barça? Y he dicho fuera inmediatamente. Aquí mejor no preguntemos No, eso, porque aquí en los pasillos de la universidad es muy común ver las camisetas. Claro, claro. 50-50 para no entrar en Sí, discusión. no, es curiosísimo el fenómeno de la rivalidad Barça, ya en serio, Barça-Madrid, cómo se ha extendido a todo el mundo y cómo, no sé, aquí en Colombia, pero también en Panamá, en Marruecos, en Túnez, en Argelia, ves un Madrid-Barça y ves los bares llenos de gente viendo el partido vestidos con las camisetas como si fueran hooligan, peores que yo, incluso. Muy bien, no sé si tengamos alguna pregunta por parte del público asistente en esta tarde sobre agencias, sobre la exposición. ¿No? Preguntar, no hay preguntas indiscretas. Sobre el Real también pueden preguntar, ¿verdad? ¿Sobre él? ¿Por el Real? Sí, por el Real Madrid. Muy bien, no, Alfredo, de verdad que muchas gracias Gracias por a este vosotros. espacio breve. De verdad que la universidad y yo creo que para los estudiantes de comunicación social será una clase magistral de historia ver la exposición de Agencia F en el marco de sus 75 años. Disfrutarlo, merece la pena, es muy bonita. Bueno, muchas Gracias. gracias.